Muy buenos días, les habla el profe Emiliano del programa Educa Ciencia. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las fuerzas intermoleculares conocidas como fuerzas de Van der Waals. Lo primero que vamos a saber es definir qué son fuerzas intermoleculares. Son fuerzas de atracción o repulsión que actúan entre moléculas, átomos o iones sin que exista formación de enlaces químicos. Una manera de poder interpretar las fuerzas intermoleculares es el ejemplo más típico. Un ejemplo, usando un imán como referencia. Tenemos un par de imanes. ¿Qué pasa si tengo direcciones opuestas? Los imanes se van a atraer. ¿Qué pasa si yo los imanes les doy vuelta, digamos, uso positivo y positivo? Va a haber una que, profe, una repulsión, no se van a atraer. Eso es una manera un ejemplo muy típico de poder comprender las fuerzas intermoleculares. Vamos a hablar sobre los tipos de fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles, profe? La fuerza de dispersión de London, fuerza dipolo-dipolo, los puentes de hidrógeno y las fuerzas de ion-dipolo. Vamos con la primera, fuerza de dispersión de London. ¿Qué condiciones debo de saber, profe? Son dipolo inducido, dipolo inducido. Son las fuerzas intermoleculares más débiles que están presentes en toda la molécula, especialmente no polares, como por ejemplo el oxígeno, O2, H2. Acordémonos que para poder comprender este tema de fuerzas intermoleculares debemos de recordarnos con los temas del año pasado como concepto de qué es polaridad y que la polaridad se clasificaba en polar y no polar o conocido como el no polar apolar. Eh, Algunos conceptos de qué es una sal binaria, por ejemplo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, chicos. Entonces, vamos a hablar aquí ejemplos. Tenemos los gases nobles. Todos los gases nobles pertenecen a este grupo de fuerza de dispersión de London. El helio, el neón, el xenón, por ejemplo, el argón, entre otros. Tenemos aquí el yodo. Tenemos CH4, conocido como el metano. Tenemos el tetracloruro de carbono. Acordémonos que en el caso de no polares, cuando hacemos estructura de Lewis y lo pasamos a una geometría molecular y vemos que no hay electrones libres, significa que son no polares. Uno de la manera que poder identificar la polaridad a través de estructura de Lewis, geometría molecular, era viendo si había electrones libres. Si hay, perdón, electrones libres. O usando la hojita de electronegatividad. Si la hojita de electronegatividad no todo el tiempo da porque hay que tener mucho cuidado, chicos, porque puede hacer que la hoja de electronegatividad me dice que es polar, pero a la hora de ver la geometría molecular y la estructura de Lewis, me cambia la historia. Entonces tiene más peso la estructura de Lewis que la hojita de electronegatividad. Cambia ahí ciertas condiciones que ya eso yo lo expliqué en clases del año pasado. Entonces, importante. Veamos aquí como el caso del dióxido de carbono. Vea que el dióxido de carbono me está formando en la estructura de Lewis una estructura, en geometría también, una estructura lineal. Al cancelar, veamos aquí el carbono como elemento en el centro, no hay electrones libres. Acordémonos que los electrones libres eran aquellos puntitos que estaban sobrando, como en el agua, que en el oxígeno quedaban dos puntitos arriba y dos puntitos abajo. A eso se le llamamos electrones libres. Al tener mucha energía, en el caso del agua, en la estructura del agua no va a quedar lineal, sino a la hora de hacer la geometría molecular va a quedar de manera angular. ¿Ok? Veamos el caso de la fuerza dipolo-dipolo. ¿Qué pasa, profe, con la fuerza dipolo? Se presentan en las moléculas polares, ejemplo como el agua, que poseen un momento dipolar permanente. Acordémonos, clase del año pasado, profe, si yo usaba la hojita de electronegatividad, si a mí me daba el resultado de 0,0 a 0,4, eso eran no polares, repito, no polares. Y si daba de 0,5 hacia arriba hasta llegar a 1,7 eran polares. Entonces, ¿qué debo de saber? El extremo de carga parcial debe ser una positiva y el otro extremo una carga totalmente negativa.
para que la molécula se acerque. Ejemplo, tenemos aquí, ve, cloruro de hidrógeno. Tenemos aquí el dióxido de azufre. Aquí tenemos un ejemplo en geometría molecular. En este caso, el mismo cloruro de hidrógeno, vea, carga positiva, carga negativa. Si en el caso del SO2, si hacemos la estructura en geometría, vamos a notar que van a haber electrones libres, por lo tanto es polar. Puentes de hidrógeno. La misma palabra me dice, me da una pista, son hidrógenos, pero van a haber ciertas condiciones que yo debo de saber. Lo primero, es un tipo especial más fuerte que la interacción dipolo-dipolo y se produce cuando el átomo del hidrógeno está enlazado principalmente de cualquiera de estos tres elementos que están marcados en color rojo: nitrógeno, oxígeno o flúor. Ejemplo, tenemos aquí el caso del agua, vea que aquí tenemos oxígeno, vea el caso del amoníaco, tenemos aquí el nitrógeno, veamos el caso del etanol, que es un compuesto orgánico, vea que tenemos el oxígeno, termina en un H, y vea aquí en el caso del fluoruro de hidrógeno. Voy a hacer la observación en algunos casos como el agua, el amoníaco y el etanol. Vea que si es cierto que tenemos aquí puentes de hidrógeno, también son moléculas polares. Vamos a ver, hablar agua y amoníaco. Si vemos el caso del amoníaco y hacemos la geometría molecular, nos va a sobrar, vamos a tener electrones libres, lo mismo que en el caso del agua. Aquí tenemos también un ejemplo de los carbohidratos, principalmente en el azúcar. Vea, tenemos aquí el OH. Aquí, vea, tenemos aquí, vea, oxígeno con hidrógeno. ¿Ok? Fuerzas ion dipolo. La fuerza de un dipolo se presenta con un ion que puede ser cation o anión, ¿se acuerdan? Y una molécula polar, como el caso del agua. Son especialmente importantes en los procesos de la disolución de compuestos iónicos en agua y su intensidad depende de la carga, tamaño del ion y la magnitud del momento dipolar. El ejemplo más típico, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, más el agua. Ejemplo, aquí tenemos, ¿ve? Cloruro de sodio y agua. Ese es un ejemplo muy claro de fuerzas ion-dipolo. Tenemos aquí otro ejemplo. En este caso, aquí hay ternarios. La nomenclatura se acuerda de los compuestos ternarios, como los hidróxidos. Aquí tengo hidróxido de sodio. El sodio tiene una carga positiva y los OH, que son los hidróxidos, son cargas negativas. Al tener una reacción con el agua, me va a transformar en sodio más OH. Pero lo importante es que ustedes puedan identificar que este es un ejemplo también de fuerzas ion-dipolo. Vea que aquí tenemos dipolo y tenemos aquí el caso de los iones, carga positiva y carga negativa. Tenemos aquí otro ejemplo de cloruro de potasio, que es una sal binaria con agua. Vamos aquí, me va a dar el resultado de quién, de un potasio más cloro. Veamos aquí, tenemos cargas positivas y carga negativa. Tenemos aquí también otro ejemplo de fuerzas ion-dipolo. Ahora la pregunta del millón, profe, ¿y cómo lo podemos preguntar en el examen? Ok. Pueden venir casos, pueden venir fórmulas, etcétera. Voy a poner un caso. Dos profesores que los estudiantes lo aprecian mucho, al famoso tío Nacho y a Papá Diego, están en un laboratorio de química y van a mezclar, por ejemplo, em, sal más agua y se dan cuenta que hicieron una disolución, una mezcla homogénea. Pero ellos plantean la pregunta que qué tipo de fuerza intermolecular participa en esa disolución. Opción A, fuerzas ion-dipolo. Opción B, fuerza de dispersión. Opción C, dipolo-dipolo. En este caso, pues la respuesta correcta sería fuerza ion-dipolo. Eso es un ejemplo, ¿ok? Puede ser que vengan conceptos, ejemplos, etcétera. O calcular, digamos, en el caso de la polaridad, usamos la hojita de electronegatividad y con eso nos damos cuenta si hay polar o no polar.
Y si hay un compuesto un poco sospechoso, pues pensar un poquito en aquellos conceptos de estructura de Lewis y geometría molecular. Les recuerdo, estudiantes, tenemos que estudiar para aprender, no para estudiar para ganar un examen. Eso es un grave problema que está pasando a nivel nacional. Yo les pregunto a ustedes de sales binarias, les pregunto de la polaridad, temas que ya ustedes vieron el año pasado. Profe, no me acuerdo. Ustedes van prueba nacional y se abarca las tres asignaturas, física, química y biología. Espero, chicos, que con este video les quede más claro. Suerte en la prueba del profe. Y el objetivo de este programa es que los estudiantes aprendan química de una manera más fácil. Yo los invito, muchas gracias, que se puedan suscribirte a mi canal Educa Ciencia con el profe Emiliano. Los espero pronto para un próximo capítulo. Buen día a todos y muchas bendiciones.